Hoy continuamos con nuestra clase de teología del Nuevo Testamento. Ya anteriormente vimos la introducción a la teología del Nuevo Testamento, la lección anterior, y en esa lección estuvimos hablando, aprendimos lo que es la teología del Nuevo Testamento, su propósito, que debe ser entendida como una rama de la teología bíblica que busca unificar, resumir, sintetizar de forma coherente los contenidos teológicos de la revelación de Dios dentro del contexto cultural e histórico de la época. Analizamos también dos grandes debates que son preocupantes, que se dan al momento de definir cuáles son los fines y los medios de la teología del Nuevo Testamento. El primer gran debate es entre la teología y la historia. Por un lado, los teólogos racionalistas que enfatizan la historia como la principal tarea del estudio del Nuevo Testamento. Estos argumentan que este estudio debe incluir otros libros no canónicos que consideran de igual importancia a los canónicos. En tal sentido, nosotros en aquella ocasión argumentamos que los teólogos biblistas estamos comprometidos solamente con los libros del canon del Nuevo Testamento y que aunque los escritos de los libros no canónicos sean de utilidad y nos brinden importante información o pudieran brindarnos importante información, sin embargo, no podemos compararlos con los libros canónicos. Al respecto de este debate, entendemos que la discusión no es determinar cuál tenga más valor, si el contexto histórico o la teología, pues entendemos que ambos son importantes. Pues si consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tendremos especial cuidado en prestar atención a su contexto histórico y a cualquier detalle que la escritura nos presente, detalles lingüísticos, culturales, etcétera, haciendo un estudio profundo o una exégesis de los textos que nosotros queremos estudiar. El segundo gran debate con respecto a del Antiguo del Nuevo Testamento se centra en la diversidad del Nuevo Testamento, que algunos consideran que en realidad son contradicciones, por lo que ellos entienden que no debemos hablar propiamente dicha de una teología del Nuevo Testamento, ya que aparentemente ellos entienden que no hay unificación de criterio en cuanto a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Los que enfatizan la diversidad o que hay contradicciones en el Nuevo Testamento, las cuales vimos la semana pasada, constituyen grupos muy numerosos y variados, en su mayor parte teólogos racionalistas, de los cuales podemos decir que, en primer lugar, tratan los libros del Nuevo Testamento como si fueran libros antiguos normales de historia o de religión, poniendo a la misma altura los libros no canónicos que con los del Nuevo Testamento. Y segundo, han planteado varios métodos que ellos entienden son los más apropiados para el estudio del Nuevo Testamento, prácticamente rechazando los métodos tradicionales del teólogo biblista. No enfatizan lo que es la exégesis bíblica y tampoco hacen gran énfasis en una visión tradicional de lo que es la teología bíblica del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los métodos preferidos de estas ramas teológicas que rechazan el canon de las escrituras? En primer lugar, se llama la alta crítica, el método de la alta crítica o crítica textual, el cual cuestiona la autoría y la confiabilidad de los libros del Nuevo Testamento. Este tiene aportes valiosos, este libro, de la crítica textual o la alta crítica, metodológicamente hablando, pero sus presupuestos racionalistas son muy cuestionables y comprometen las conclusiones con las cuales ellos arriban argumentando las escrituras. El segundo método que utilizan es el canon dentro del canon, que vimos la semana pasada, que también fue usado por Martín Lutero, diríamos, el pionero de la Reforma Protestante. Este método considera que todos los libros del Nuevo Testamento, no todos los libros, perdón, del Nuevo Testamento tienen el mismo nivel de inspiración y fallan al no considerar la Biblia como la palabra inspirada de Dios de manera plena y verbal. O sea que
hay un canon dentro del canon, que la Biblia no es plenamente inspirada y que tampoco la Biblia es de inspiración verbal, por lo cual la Biblia pudiese contener errores y que está en el investigador bíblico determinar cuáles textos tienen mayor peso de inspiración o mayor relevancia teológica que otros. Y vemos también que Martín Lutero relegó a un apéndice las cartas de algunas cartas de Pablo y también el libro Apocalipsis y el libro de Hebreo lo puso a final de la traducción de la Biblia que él había hecho. En la lección de hoy, por lo tanto, vamos a procurar enfocarnos en un núcleo teológico coherente dentro del Nuevo Testamento que busque sintetizar, resumir los contenidos del Nuevo Testamento, demostrando que sí es posible nosotros hablar con toda propiedad de lo que es la teología del Nuevo Testamento. En primer lugar, un camino hacia adelante, una estrategia más promisora o promisoria para manejar la diversidad dentro del Nuevo Testamento, que es el gran tema preocupante, es reconocer sus principales temas teológicos, entonces seguir dos senderos cuando surjan de desviaciones significantes de estos temas. Por ejemplo, a veces es necesario examinar de cerca los textos que supuestamente van al contrario de la teología teológica dominante. Es decir, nosotros entendemos que no somos salvos por obra, como dice el apóstol Pablo en sus cartas, pero luego entendemos que Santiago dice que la fe sin obra es muerta. En lugar de nosotros superficialmente tomar la palabra obras en un solo sentido, tenemos que ver que en sí no hay diversidad de criterio en estos dos temas, sino que el contexto en el cual se refieren las obras son completamente diferentes. Pero cuando hay una diversidad real, una desviación real de un tema, nosotros tenemos que ver y dejarlo exactamente como está, respetando esos criterios que aparecen en el Nuevo Testamento. Las ideas de que el Nuevo Testamento contiene contradicciones teológicas fundamentales se puede responder con argumentos razonables al contrario. Estos argumentos se basan en el concepto básico de que el texto del Nuevo Testamento son palabra de Dios y en buenos procedimientos histórico crítico nos va a permitir comprender estas supuestas contradicciones que aparecen en el Nuevo Testamento. Otras veces, sin embargo, la mejor manera, la mejor vía de reconstruir la historia y los textos parece rendir un significado que es contradictorio a la tendencia teológica dominante del canon. Cuando el significado de un tema parece ser contradictorio a la tendencia teológica dominante del Nuevo Testamento, cuando esto sucede, parece necesario ver la divergencia como algo teológicamente significativo y no tratar de minimizarla o no tratar, diríamos, de ignorarla y no verla tampoco como una contradicción. Esto plantea de que no debemos minimizar más bien o tampoco reducir al canon a un tamaño que convenga teológicamente a nuestra mentalidad, a nuestro razonamiento, que tal vez entendamos en ese momento que armonizarlo no es plausible, pero esta tarea de nosotros querer eliminar los temas que entendemos no van con esa unidad teológica, empobrece nuestra comprensión de Dios. ¿Por qué empobrece la comprensión de Dios? Porque la diversidad teológica del Nuevo Testamento nos muestra que Dios al mismo tiempo está cerca de nosotros, pero también Dios es trascendente y está muy lejos de nuestra comprensión. Hay textos que al momento no lo entendemos y hay textos que en realidad tienen un significado mucho más profundo que le llamamos sensus plenior, y esos textos a veces no son de comprensión inmediata o muchas veces sencillamente no son para nuestros tiempos, como el libro de Apocalipsis, como el libro de Daniel que se escribió y no era para el tiempo de los lectores de Daniel, sino para otros tiempos que se estaba escribiendo. O sea, tenemos que entender
que Dios, el conocimiento de Dios está por encima de nosotros y simplemente en lugar de reducir los contenidos teológicos del Nuevo Testamento, tenemos que admitir esas divergencias que son significativos, que son como trascendencia de lo que dice la palabra de Dios. En conclusión, el teólogo bíblico está llamado a respetar la diversidad del Nuevo Testamento, manteniendo de esta forma la integridad de las escrituras. De otra forma, no honraríamos nuestra labor como estudioso de la palabra del Señor. Ahora bien, la unidad del Nuevo Testamento y de la teología del Nuevo Testamento podemos verla en torno a los grandes temas teológicos que la misma desarrolla. Pero, en primer lugar, ¿cómo vamos a procurar esa unidad? Primero, una teología del Nuevo Testamento necesariamente debe describir el mundo real en que vivían los primeros cristianos. De ahí debe partir, del contexto histórico, geográfico, de la época. Debe ser algo más que un arreglo del material del Nuevo Testamento bajo varios encabecimientos doctrinales. O sea, no es simplemente el enfoque teológico tradicional. Hay que primero saber cuál es el contexto en el cual se desarrolla el Nuevo Testamento. Debe permitir que cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento hablen teológicamente dentro de las situaciones específicas de su composición, de su época. Es decir, una teología del Nuevo Testamento debe proveer una ventana al mundo en que vivían los primeros cristianos. Tal ejercicio es importante, no debido a que evitaría que las convicciones teológicas del intérprete cristiano incapaciten su agudeza mental histórica, que eso muchas veces ocurre, sino que le muestra al lector cristiano moderno una verdad teológica importante. ¿Cuál es esta verdad? Que Dios se revela a sí mismo en los asuntos cotidianos de su pueblo, así como lo hizo en pasado a través de Israel, que los libros históricos son la historia del trato de Dios con Israel. El Nuevo Testamento, amén, el libro de Hechos y las cartas de Pablo también nos está revelando el trato de Dios con los creyentes en el siglo primero. O sea, Dios se revela a sí mismo en los asuntos cotidianos de su pueblo. Su palabra no solo se encarnó y habitó en nuestro Señor Jesucristo, en su Hijo, sino que también se revela a través del contexto histórico, a través de la vida de los primeros cristianos en su mundo y en su contexto cotidiano. Y por eso es tan importante nosotros estudiar los evangelios, que en ese rico contexto histórico de la historia de Jesús y de su discípulo se va revelando la palabra del Señor. Y también es relevante el leer, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, que cómo fue la vida de los primeros cristianos y cómo Dios se reveló en la vida de los primeros cristianos en su intento ellos de poner en práctica lo que es las enseñanzas de Cristo en su vida cotidiana. En segundo lugar, debido a que las escrituras son la palabra de Dios, sin embargo, no basta en una descripción de la teología del Nuevo Testamento hablar solo del mensaje teológico discreto de cada escritor o grupo de escritores. Es necesario también indicar, aunque sea brevemente, cómo estos escritos componen una unidad teológica. O sea, no voy a hablar solamente de la teología paulina, de la teología juanina, de la teología pedrina, de lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, de lo que dijo Juan, sino que tengo que buscar armonizar el conjunto teológico global de lo que nos enseña el Nuevo Testamento, porque entendemos que estas teologías de Juan, de Pedro, de Pablo, no entran en contradicción y no están luchando una en contra de la otra, y que hay un punto de armonía en estas teologías, y que cuando tal vez no exista tal armonía y exista un punto de divergencia, nosotros tenemos que seguir los dos puntos de divergencia, respetando, lógicamente, respetando la diversidad teológica del Nuevo Testamento y la integridad de las escrituras del Nuevo Testamento. Por lo general,
Los contenidos teológicos del Nuevo Testamento se pueden agrupar en torno a 7 grandes temas, los cuales resumen, sintetizan lo que es la teología del Nuevo Testamento. O sea, ¿cómo vamos a armonizar el Nuevo Testamento? Hay 7 grandes temas teológicos en los cuales todos los escritores del Nuevo Testamento están de acuerdo y que no hay diversidad de criterios, que hay unanimidad. ¿Cuáles son esos grandes temas que unifica el Nuevo Testamento y que podemos decir que surge una rica teología del Nuevo Testamento? En primer lugar, el tema de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina sobre nuestro Señor Jesucristo se desarrolla y encuentra su base en los 27 libros del Nuevo Testamento, unificando todo el Nuevo Testamento, considerada bajo diferentes aspectos. Se habla del Mesías, se habla del Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, o sea, los nombres de Cristo. Hablamos los yo soy de Cristo, etcétera. También hablamos puntos históricos, de asuntos históricos acerca de Cristo, su genealogía, por ejemplo, y también su ministerio terrenal, las diferentes etapas históricas de su ministerio en la tierra, su ministerio inicial en Galilea, en ministerio mayor en Galilea, ministerio menor en Galilea, ministerio en Jerusalén, etcétera. Como también podemos hablar de grandes aspectos de Cristo, como su triple ministerio, que vino como profeta, sacerdote, rey. Hablamos también de su muerte, hablamos también de su resurrección, hablamos también de su ascensión al cielo, hablamos también de su glorificación. Amén. O sea que hay muchos temas teológicos abundantes en todo el Nuevo Testamento acerca del Señor Jesucristo. También nos habla, por ejemplo, la doble naturaleza de Cristo, la humana, la divina. Me habla de temas mucho más completos, con más complejo, como la unión hipostática de Cristo, cómo se mezcla lo humano con lo divino. Y también me habla de la humillación, anonadamiento y la exaltación de Cristo. Y todos estos temas teológicos están contenidos en el Nuevo Testamento, que son presentados por la teología sistemática. Esto se llama en una disciplina conocida como cristología. Así que el gran tema, el principal gran tema unificante de la teología del Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. El segundo gran tema unificante del Nuevo Testamento es el reino de Dios. El Nuevo Testamento nos habla de un reino de Dios en dos aspectos: el reino presente, que es la esfera de la iglesia, y de un reino futuro o escatológico, el cual Cristo viene a establecer o vendrá a establecer. Jesucristo, en el discurso del sermón de las bienaventuranzas o sermón del monte, trazó las leyes del reino, Mateo capítulo 5 al 7. Luego, en el discurso de Mateo 13, se conoce el discurso parabólico en el cual nos revela los misterios del reino de Dios. Y en Mateo 18, que es el discurso eclesiástico, Cristo también nos habla de la iglesia que él vino a establecer. Además de esto, hay otras muchas parábolas de Jesucristo que nos hablan de la segunda venida, en las cuales nos habla de la ciega y el fin del siglo y del establecimiento del reino futuro. Estos temas se desarrollan ampliamente en la teología bíblica, en el estudio de los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, en Hechos de los Apóstoles principalmente. Los libros de Hechos de los Apóstoles en particular nos muestra cómo los primeros creyentes, los primeros discípulos vivieron las enseñanzas de Cristo, cómo pusieron en práctica estos fundamentos como una comunidad, como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, y cómo la iglesia se fue desarrollando después de establecerse en Jerusalén hasta extenderse en el mundo gentil por todo el imperio romano. Y esto es parte del tema el reino de Dios, lo mismo que tiene en el Sermón del Monte, que nos manda a orar: vénganos tu reino. El tercer tema unificante del Nuevo Testamento, son 7 temas, este es el tercero, es el Evangelio del Reino. Este Evangelio se conoce como Buenas Nuevas, también como el Nuevo Pacto. Es un lugar, es sin lugar a duda un tema que unifica
todo el Nuevo Testamento expresado en diversos matices en cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio es el último mensaje de Dios, el cual envió por medio de Jesucristo, quien le ha dado a conocer. Es la respuesta divina a las problemáticas del pecado. El Evangelio nos habla del Redentor del hombre y establece un camino al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creer en Cristo, aceptar el Evangelio es aceptar a Cristo, aceptar a Dios. Creed en Dios, creed también en mí, dijo Jesucristo. En efecto, en el Nuevo Testamento se presentan las bases para distinguir que en realidad hay dos pueblos. Un pueblo que es Israel como nación, y el Antiguo Testamento nos habla de los tratos de Dios con este pueblo, y otro pueblo que es la iglesia como cuerpo de Cristo, y el Nuevo Testamento nos habla de los tratos de Dios con la iglesia. La teología del Nuevo Testamento nos hace ver la distinción entre el viejo pacto y el nuevo pacto o el pacto de gracia, que una son las promesas dadas a Israel, las cuales se cumplen en Cristo, y otras son las promesas dadas a la iglesia, cuya época o tiempo estamos viviendo en la actualidad. Para la iglesia, el Mesías ya vino y viene otra vez por segunda vez, pero para Israel del Antiguo Testamento aún continúan esperando al Mesías y aún continúa solamente observando como escritura el Antiguo Testamento y no reconocen el Nuevo. El Israel de Dios pasará por la gran tribulación, pero la iglesia de Cristo no tendrá ninguna participación en estos eventos, sino que será raptada, llevada al cielo durante este periodo de prueba. Así que una es la promesa dada a la iglesia, la cual ha sido parte de la proclamación del evangelio del reino de Dios. Otros temas del evangelio del reino, además de la segunda venida de Cristo en gloria, es la sanidad divina y también, amén, que Cristo nos redime de la maldición de la ley por su sangre, y por su sangre nosotros también somos curados. Hay otros temas importantes que son parte de lo que es la predicación, la proclamación del evangelio del rey. El cuarto tema unificante del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nos da las bases teológicas para hablar de la deidad del Espíritu Santo, cosa que no encontramos, bases que no encontramos en el Antiguo Testamento. También podemos hablar en base a la teología del Nuevo Testamento lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este tema también es un tema unificante y propio de la teología del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Israel no cree en el Espíritu Santo como persona Trinidad, ni tampoco cree en Cristo como el Hijo de Dios. O sea que simplemente están en el Jehová del Antiguo Testamento y no han avanzado en la renovación, en la revelación, reconociendo el nuevo pacto. Esta importante doctrina del Espíritu Santo parece exclusiva del Nuevo Testamento, aunque muchos autores señalan, y así es, que el Espíritu Santo está latente en el Antiguo Testamento. Y nosotros cuando estudiamos el Antiguo Testamento podemos discernir al Espíritu Santo también como una persona de la deidad, porque en la creación misma se dice, amén, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando Dios decide crear al hombre, él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, está hablando en un plural que entendemos que no es majestáutico de majestad, sino que está hablando la persona de la Trinidad. Igualmente, cuando iba a confundir las lenguas en el libro de Génesis, dice la palabra, descendamos y confundamos las lenguas. Entonces, lógicamente, y cuando hablamos, por ejemplo, del Espíritu Santo, ahí está el libro de los profetas mayores, Isaías, que es muy abundante en cuanto a las señales del Espíritu Santo, que también iba a ministrar, estar en Cristo, a ungir al Mesías, y que el Espíritu Santo se manifestaría de muchas formas. La verdad es que si leemos el Antiguo Testamento, vemos que el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era muy conocido, era distinto al actual, pues venía de manera esporádica sobre algunas personas. Por ejemplo, caía sobre los profetas,
o sobre los escritores sagrados. Pero en el Nuevo Testamento, la función del Espíritu Santo es de manera permanente, tal como lo profetizó Joel 2, 28 y 29. Se trata de la promesa del Espíritu Santo, la cual es parte del nuevo pacto y se cumple literalmente en Hechos capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. La verdad es que las bases teológicas de la doctrina del Espíritu Santo, que conocemos como neumatología, la encontramos en los 27 libros del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios sinópticos, en el Evangelio de Juan y de manera muy especial en el libro de Hechos de los Apóstoles, igualmente en las epístolas del apóstol Pablo. El quinto gran tema que distingue, característico, que también unifica el Nuevo Testamento, es el tema de la iglesia. La iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza, también como la novia o esposa de Cristo y como el nuevo pueblo de Dios, tomando el lugar de Israel, no reemplazando a Israel. Entiéndase, no es el nuevo Israel como algunos teólogos lo presentan, y que no podemos ver el Nuevo Testamento como una continuidad del Viejo Testamento o de la ley, porque no estamos bajo la ley, ni podemos mezclar a la iglesia como cuerpo de Cristo, mezclarla con Israel como el antiguo pueblo de Dios. Son dos pueblos distintos, son dos pactos distintos y hay promesas distintas para ambos pueblos y Dios ha tratado de forma distinta para ambos pueblos y se ha manifestado de forma distinta para ambos pueblos. Por lo tanto, tenemos que ver esa distinción que es clara en el Nuevo Testamento. Cristo estableció su iglesia y le dio poder. Le dio verdadero poder y autoridad espiritual. Cristo sustenta su iglesia y más aún, en la segunda venida de Cristo también está relacionada con su iglesia, pues es una promesa particular dada a la iglesia. Además, la iglesia estará en el reino de Dios. Ahí lo vemos en el libro Apocalipsis, capítulo 19, que la iglesia está como la novia, la esposa del Cordero, la cual contraerá nupcia con Jesucristo y ahí vemos en Apocalipsis 20 que seremos reyes y sacerdotes para Dios como Él así lo ha prometido. El tema de la iglesia tiene sus bases teológicas en los evangelios sinópticos, en el evangelio de Juan, en Hechos de los Apóstoles, sobre todo en las epístolas paulinas, las epístolas de Pedro y las epístolas generales. O sea, que las bases teológicas de la iglesia están en los 27 libros del Nuevo Testamento, los cuales nos hablan de su naturaleza, su propósito y la misión de la iglesia de Cristo Jesús. El sexto gran tema que nos habla sobre el nuevo, que unifica el Nuevo Testamento es la escatología. En eso se está unificado todo el Nuevo Testamento. No hay contradicciones, excepto de las contradicciones aparentes que a veces nosotros, por no comprender un tema escatológico, profético, los confundimos. Tal vez confundimos eventos. Los eventos futuros constituyen uno de los grandes temas del Nuevo Testamento. Entre ellos se destacan las predicciones de Jesucristo de la destrucción del templo de Jerusalén, que se cumplieron en el año 70, y los eventos del fin del siglo que se han venido cumpliendo y que están en Mateo capítulo 24. Mateo 24 finalizando y Mateo 25 ya son, amén, profecías escatológicas que se van a cumplir, diríamos, durante la gran tribulación y durante la manifestación visible de Cristo a la tierra. Por lo tanto, estos aún no se han cumplido. El apóstol Pablo trata de eventos como arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia, de la manifestación del anticristo, de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro a su vez trata también sobre el fin del siglo, sobre el fin de la tierra, el juicio de todo, el juicio
de toda la tierra, la cual Dios hará arder en fuego. Y estos, lógicamente, son enfoques escatológicos que encontramos en el Nuevo Testamento. Juan, en su libro Apocalipsis, nos habla de los eventos que tendrán lugar durante la gran tribulación de forma detallada, minuciosa, desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo y el establecimiento del milenio en la tierra. Todos esos detalles los encontramos en el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento también sienta las bases de la escatología individual. Estos temas se llaman escatología general, que nos habla sobre el fin del siglo, nos habla la segunda venida de Cristo. Esto es escatología general y tiene que ver con el universo, con el mundo, con la humanidad. Ahora, la escatología individual trata temas como la resurrección de muertos, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, sobre el infierno que está en los evangelios. Muchas veces se nos dice que no tenemos que hablar tanto del infierno, pero en las predicaciones de Cristo, enseñanza de Cristo, el infierno parece ser un tema recurrente, muy común. Igualmente, el cielo es un tema muy común y las promesas que están en los cielos para todos los creyentes es un tema muy común que corresponde a la escatología individual o personal de cada creyente, que tenemos que atesorarla porque son las que nos impulsan en nuestra firmeza de serle fiel a Dios. Y el último tema, que es el séptimo tema unificante de todo lo que es el Nuevo Testamento, es el cielo, el estado eterno. Esta doctrina se desarrolla a lo largo de los 27 libros del Nuevo Testamento, comenzando con los evangelios y termina en Apocalipsis. Nos revela con una claridad magistral. En efecto, Apocalipsis nos habla de la nueva tierra, nuevo cielo, donde mora la justicia de Dios. Nos habla de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Nos habla del estado eterno en la nueva Jerusalén. El cielo es presentado como una esperanza en los evangelios, una aspiración en las cartas de Pablo y las escrituras generales, como una posibilidad por la cual luchamos sin pretender haberlo alcanzado. Y en Apocalipsis el cielo es presentado como una promesa de Dios a los vencedores de las 7 iglesias, lo cual es real. Así que en torno a estos 7 grandes temas se unifica lo que se llama la teología del Nuevo Testamento. Por lo cual podemos decir que sí, que efectivamente hay una teología del Nuevo Testamento y que no hay contradicciones en el Nuevo Testamento que podamos decir que la diversidad pueda anular la vista general o la unificación teológica de todo el Nuevo Testamento. Ahora bien, el Nuevo Testamento vamos a detallar porque hay algunas particularidades